vamos a platicar de un tema de, como se decía antes, de candente actualidad, sobre todo porque está sucediendo actualmente y ya no es una cosa del futuro, sino es una cosa de la realidad, que es pues el advenimiento de la una fase importante del advenimiento de la inteligencia artificial que próximamente pues va a formar parte, bueno, ya forma parte una porción de lo que se conoce como la inteligencia artificial, pues ya forma parte de nuestras vidas, pero a partir de las grandes inversiones que están realizando las corporaciones digitales multinacionales como por ejemplo Microsoft o Google, el mismo Meta, que antes era Facebook precisamente, entre otros, empresas japonesas, empresas chinas sobre todo, están realizando grandes inversiones y están haciendo grandes desarrollos para incorporar los mecanismos de la inteligencia artificial a múltiples eh, pues ámbitos de la vida cotidiana, si no es que ya en la actualidad ya lo están haciendo, ya está incorporada la inteligencia artificial o ciertos elementos de la inteligencia artificial, ciertos grados de la inteligencia artificial, sobre todo en la vida cotidiana. Y pues bueno, pues un poco para platicar sobre eso y sobre todo porque a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que estas incursiones recientes sobre lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, la creación, inteligencias artificiales que crean eh, imágenes, ¿no? Pues nada más con que uno les da ciertas instrucciones, ciertos parámetros, escribe ciertos parámetros y a través de ellos ellos elaboran una imagen única y otro que es pues el más reciente, el que está causando mayor revuelo, que es esta eh, aplicación conocida, bueno, hasta ahorita conocida como Chat GPT o Chat GPT, que es precisamente es una inteligencia artificial que pues se supone que te contesta preguntas que tú le haces y las organiza de manera pues ordenada, ¿no? Las presenta como si fuera una conversación con una persona y obtiene la información, pues bueno, de diferentes fuentes dentro de la red de internet. Esas son las más recientes, ¿no? Que han causado furor y que la gente ya está utilizando, ¿no? Y que bueno, pues para muchos ese ha sido el primer acercamiento a lo que se conoce como esta primera etapa de la inteligencia artificial o esta etapa en la que estamos entrando, porque ha habido diferentes etapas, pero no nos vamos a meter mucho en lo anterior. Bueno, vamos a mencionar, pero no nos vamos a meter mucho, sino a mí lo que me interesa es precisamente las repercusiones que tienen que ver, por ejemplo, en los ámbitos del arte y de la educación. Porque, por ejemplo, muchas personas pues están viendo la aplicación, por ejemplo, de inteligencias artificiales productoras de textos, ¿no? En los cuales pues dicen, bueno, pues ahora ya vas a ahorrar, vas a poder hacer tus tareas, ¿no? O le vas a pedir a esa inteligencia artificial a que te escriba un ensayo o te haga una investigación. Incluso, pues muchos hasta ya piensan hacer sus tesis o pedirles a a una inteligencia artificial que le realice la tesis, ¿no? Realizar a través de eso la tesis de esa inteligencia artificial productora de textos.
Y también, por ejemplo, estas inteligencias artificiales que producen imágenes, pues también ya se piensa en compararlas y en ponerlas a competir con las ilustraciones o las obras de arte pictórico realizadas por seres humanos, ¿no? Entonces, reales, por seres humanos reales. Entonces, esa es una de las cuestiones que a mí me interesa, sobre todo aplicándolas al ámbito de la escritura, de la literatura. Porque también, bueno, pues también se ha llegado a hablar, ¿no? De que en determinado momento, quizá ahorita no, pero en determinado momento se le pueda pedir a una inteligencia artificial que escriba una novela, o que escriba un cuento, o que escriba un poema, ¿no? O que escriba un ensayo. Bueno, eso ya se le puede pedir, y que lo hace con bastante pulcritud, ¿no? Una inteligencia artificial, escribir una nota periodística, escribir un ensayo, escribir una nota, un comentario. Entonces, eh, y eso es lo que a mí me preocupa, en el sentido de que en algún momento se pudiera llegar a pensar, o se pudiera llegar a comparar y a valorar como superior o como igual una obra de arte producida por un ser humano con ese texto, o ese texto literario producido por una inteligencia artificial. Nótese que yo hago la diferenciación entre obra de arte y texto literario. ¿Por qué? Porque las obras de arte son producidas únicamente por los seres humanos. Espero que no se cambie, que esa definición no cambie, o que no la quieran cambiar, ¿no? Ahora que está tan de moda querer definir todo y poner en tela de juicio muchos conceptos y muchas ideas, porque todo es subjetivo y todo es parte del constructo social, ¿no? Dirían los sociólogos de último momento, o antropólogos de último momento, porque pues bueno, antes se decía eh, comentaristas de sillón, ahora son comentaristas de TikTok, ¿no? Ahora se les llama comentaristas de TikTok, ¿no? Que pontifican acerca de temas y tratan de, primero juzgan a los que no piensan como ellos, y a con los que no simpatizan con sus ideas, los juzgan, los critican, tratan de eliminarlos, ¿no? No digo, no utilizo todos esos nuevos terminajos que a mí no me gustan, ¿no? Me parecen inútiles, sabiendo palabras ya que sirven para decir eso, ¿no? Para eliminarlos, para censurarlos. Entonces, esa es una de esa es una de las cuestiones, ¿no? Las obras de arte, Alexander, hola, ¿qué tal, Alexander? Saludos hasta Facatativá, Colombia. Pues bueno, ya ni les pregunté, ¿verdad? Porque entré directo al tema. Ya los que me están escuchando, dice Calígrafo 19, hola acá por Instagram. Algo que me parece es una forma de expresión, pero será humana. Bueno, desde luego las computadoras son producto de la humanidad. O sea, son hechos por seres humanos, y por lo tanto, pues bueno, podría inferirse en sentido de que, bueno, pues si son hechos por el ser humano, pues de alguna manera tienen elementos humanos, ¿no? El problema, creo yo, es que se quiera sustituir, o se piense que ese tipo de tecnología va a poder sustituir el arte, las obras de arte, y lo que significa la importancia de la obra de arte, de lo que es la obra de arte y la importancia que tiene para el ser humano, ¿no? Entonces, esa es una de las preocupaciones.
que hay, yo creo que todavía faltan algunos años, no muchos, pero yo creo que ya vamos encaminados a eso, porque sobre todo lo que a mí me llama la atención es que cuando las corporaciones ya empiezan a invertir y ya empiezan a insertar dentro del mercado y bueno, ahora pues en la internet, y ponen en funcionamiento ya estas tecnologías e invierten muchísimo dinero en las tecnologías, es porque ya tienen un plan y tienen una intención determinada. Es decir, ya quieren que las personas ya las empiecen a utilizar y las empiecen a hacer. Pienso yo precisamente, por ejemplo, en esta tecnología que estamos usando, la tecnología de la computación, la tecnología de la internet, la tecnología del teléfono celular, que ya se han convertido en herramientas de uso para múltiples actividades de la sociedad actual. Es decir, para muchos, pues bueno, no dependemos, ¿no? Son herramientas imprescindibles para realizar nuestro trabajo. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto que, bueno, que es parte, pues bueno, de una actividad de difusión y de comunicación, dado que, pues bueno, en mi caso, ya que soy periodista y escritor, pues bueno, es parte de mi trabajo, pues, producir ideas, compartirlas y interactuar con las personas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una herramienta, la tecnología digital en todas sus formas es una herramienta, pero es una herramienta muy poderosa, ¿no? Digo, pues es esto, estamos llegando en este momento, pues no sé, está el potencial de llegar a todo el mundo, ¿no? A personas que estén conectadas en cualquier parte del mundo. Pero la cuestión es que esto pues también es impuesto. Por ejemplo, dice, me gustó la serie Mejores que Nosotros. Es una serie rusa que trata de cómo la inteligencia artificial sustituye a los humanos y resulta que las IA tienen acciones más humanas que los humanos. Está N, en Netflix. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Está en Netflix? Bueno, precisamente también eso es lo que quiero yo conversar. Digo, este es un tema que no se va a agotar en una charla, ¿no? O sea, hay múltiples aspectos. Desde luego, como siempre yo lo hago, yo trato en estas charlas de enfocarme en los aspectos literarios, que es a lo que me dedico, ¿no? Hola, Georgina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, en eso no, en eso voy a enfocarme. Desde luego, pues hay toda una serie de obras que hablan precisamente y que han tratado, no solamente obras literarias, sino cinematográficas, audiovisuales, que han tratado el tema, ¿no? Y que hablan precisamente de esas implicaciones. Ya iremos hablando desahogando las cuestiones de esas. Eh, esa es una de las cuestiones con esto, ¿no? Eh, pero hablaba yo de las imposiciones, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión saludos con cariño, yo también te saludo, Georgina. Este, las cuestiones de la imposición. Por ejemplo, el uso de la tecnología digital, el caso el teléfono, la computadora, para realizar ya transacciones comerciales, tan sencillas como, pues, ya muchas tiendas, la tiendita de la esquina, la tienda de abarrotes, la verdulería, la pollería, pues ya se han visto obligados, no es cosa de gusto, obligados a utilizar la tecnología digital para poder realizar las compras, para poder realizar los cobros y las personas para realizar las compras.
Ya es muy, muy raro la persona pues que no tiene ya, realiza sus transacciones y que también tiene que ver con el circulante, es decir, la reducción de circulante. Estamos, o sea, ya si no sé si se han dado cuenta, pero ya cada vez se utilizan menos los billetes y hay menos cambio disponible en la en la circulación, y pues ahora todo ya se te realiza por eso, ¿no? Yo tengo mucho tiempo que muchas cosas, casi todas mis transacciones que tengo que hacer, los pagos que tengo que hacer, pues ya los hago a través de la computadora o del teléfono celular. Entonces, esa es una obligación, es una imposición. Si nos están obligando a que eso sea. Vamos, igual, por ejemplo, en el pago, la relación con el gobierno, el pago en Hacienda. O sea, tiene que ser a huevo, ya tiene que ser a huevo a través de la computadora. Y si no, pues no lo puedes hacer. Punto. No es que yo quiera y es que no, ya es la única forma de hacerlo. Entonces eso, en ese sentido, es la imposición, es lo que yo hablo de la imposición. Bueno, los mismos gobernantes, en el caso de, por ejemplo, de el, el, el presidente actual, pues él hace sus conferencias de prensa de la mañana y las transmite por la internet. No se transmiten, si, digo, sí se repiten en los medios y en la televisión tradicional, pero la gran mayoría de las personas pues las ven por internet, y esa es una forma en la que ya el gobierno utiliza esta tecnología como forma de comunicación. Digo, independientemente de la tendencia política, pero eso es una realidad a la cual nos tenemos que entender y de la cual no podemos huir. ¿Sí? La misma sociedad nos está llevando a eso, a que utilicemos esa tecnología. Entonces, en este caso, en el caso de la cuestión de este tipo de inteligencia artificial, decía yo, una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, es que algunos dicen, ¿no? Dicen, eh, puedes hacer tus tareas a través de la inteligencia artificial, hacerle que te haga un resumen de tal tema y ya para que lo presentes y para que te ahorres horas de trabajo y de estudio. Y yo me pregunto, ¿y para qué diablos quiere un niño o un adolescente ahorrarse horas de estudio? ¿Como para qué? Alexander dice, hace tiempo había un dicho: a un número infinito de monos con un número infinito de máquinas de escribir, alguno de ellos escribiría Hamlet. Digo, o sea, debe de haber alguna posibilidad estadística, ¿no? Probabilística, más bien, pero en un montón de posibilidades, o sea, tendría que haber muchas coincidencias en eso, pero el problema es que no son monos, o sea, ya no son monos, sino son máquinas, son la máquina, no, sino programas informáticos que pueden eh, aprender, que, que pueden recopilar información y la pueden acomodar de cierta forma que puede parecer que la escribió, que fue escrita por un ser humano real. Esa es una de las principales funciones de la inteligencia artificial. La primera definición, vamos a decirlo, una de las primeras definiciones, que imita la, que imita la inteligencia humana, o que nos parece como si fuera una inteligencia humana. Recuerden ustedes las primeras calculadoras de bolsillo, esas chiquitas rojas, ¿no? Digo, a lo mejor muchos no se acuerdan, pero esas chiquitas de luz roja, es una primera expresión de la inteligencia artificial. Son máquinas que pueden realizar cálculos matemáticos y que nos dan la respuesta, ¿no? Y que entonces parece que saben, ¿no? Y entonces uno no sabe y que realizan un cálculo
mucho más rápido que un ser humano, claro. Y bueno, y en eso ha sido una de las primeras aplicaciones en el de la inteligencia artificial, es decir, la gran cantidad de procesamiento de información que pueden realizarse a gran velocidad, mucho más rápido y en mayor cantidad que la que pudiera realizar un ser humano. Entonces, en ese sentido, el primer acercamiento que tendríamos en cuanto a decir, bueno, pues es que una computadora puede realizar miles de cálculos o millones de cálculos o cientos de millones de cálculos mucho más rápido que un conjunto de seres humanos, ¿no? Lo que se tardaría una cantidad de seres humanos. Y digo, en muchos casos de la tecnología que tenemos actualmente, por ejemplo, si ustedes tienen un texto en un procesador de texto, buscan una palabra, pues obviamente utilizan la interfase del programa y les busca la palabra que ustedes quieren. ¿Y cuántas veces se repite la palabra? A que si ustedes se ponen a imprimir, imprimir el texto y a buscar, como se dice, a pie cada una de las palabras, pues bueno, obviamente pues es mucho más rápido con el, el con la computadora. Igual, bueno, pues igual como el corrector, ¿no? El corrector donde encuentra los errores ortográficos, pero hay una cuestión que todavía no realiza, no realiza la computadora, que es que estos programas más bien, ¿no? Cuando hablo de la computadora obviamente incluye el aparato, el artefacto y los programas que trae adentro de la computadora, que se utilizan a través de la computadora o de algún aparato cibernético. Eh, hay cosas que no puede, o sea, todavía realizar las computadoras, ¿no? Por ejemplo, las, el entender el sentido figurado, ¿sí? Entender el sentido figurado o hacer la traducción, hacer traducciones mucho más perfectas, ¿sí? Desde luego ha avanzado muchísimo. Ahorita ya, por ejemplo, una inteligencia artificial que sirve para traducir, cada vez va traduciendo mejor. Pero es cuando, por ejemplo, puede traducir muy bien cuando son textos que están escritos de manera tradicional o de manera eh, vamos a decirlo así, de manera normal, ¿no? Sin grandes giros o grandes inclusiones, por ejemplo, de sentido figurado, ¿sí? Cuando se, se utilizan esos términos, por ejemplo, que no son los como se utilizan en un sentido normal, sino que tienen un sentido figurado, allí la computadora tiende a equivocarse, no a equivocarse, sino a no interpretarlo correctamente. Y entonces lo entiende, lo traduce de manera literal. No entiende el sentido figurado. Todavía las computadoras no entienden los sentidos figurados y tampoco pueden interpretar muchos de los rasgos emocionales y las inflexiones de la voz, por ejemplo, ¿no? Posiblemente en algún momento se llegue a hacer. Eso es lo que precisamente estaba leyendo yo en un artículo en un artículo que decían que posiblemente en los próximos 10 años ya las computadoras, o sea, la inteligencia artificial, pueda interpretar ya con un gran porcentaje de exactitud el lenguaje humano y entender los sentidos figurados
y también las inflexiones de la voz. Es decir, por ejemplo, una inteligencia artificial con la que ya se habla, ¿no? Pues Siri y Alexa. Siri y Alexa todavía no pueden entender las inflexiones de la voz. Ellas entienden las palabras, interpretan las palabras, la voz y que la traducen en impulsos digitales, en unos y ceros, ¿no? En información binaria y luego la mandan y le reciben la respuesta. Pero ellas no entienden si uno está triste, si uno les pregunta o les hace una declaración triste o enojado, no lo pueden, todavía no, esa función todavía todavía no se ha desarrollado. Desde luego que sí se ha llegado sí se está estudiando, ¿no? O sea, sí se está estudiando y eso es una de las cosas, que precisamente la inteligencia artificial pueda interpretar las emociones de los seres humanos, los gestos, las emociones, lo que precisamente nos hace más humanos. Pero entonces sigue todavía el problema de que, o sea, sigue todavía la cuestión, porque no es un problema, sino sigue todavía la cuestión de si esa inteligencia artificial va a poder actuar en consecuencia, ¿sí? Porque hasta ahorita vamos a decirlo así, una simulación. La inteligencia artificial imita y simula interactuar con los seres humanos como si fuera otro ser humano, como si fuera una entidad racional y pensante, inteligente, verdaderamente inteligente, en el sentido de que pueda interpretar cosas. Hay, por ejemplo, en esto de Chat GPT, esta aplicación que ustedes pueden buscarla para entrar y hacer, probar, preguntarle, hay ahorita se está proliferando una aplicación en la cual ustedes pueden inventarse un amigo virtual. Es decir, con ciertas características, una imagen virtual que puede ser como ustedes quieran, ¿no? De las características que ustedes quieran, y ustedes crean un amigo virtual y con el cual pueden platicar a través de un chat en su teléfono. Y entonces ustedes pueden platicar como si estuvieran platicando realmente con una persona, o bueno, imaginándose que esa es una persona real. Y esa inteligencia artificial aprende de las cosas, ¿sí? De que uno le va diciendo acerca de uno, ¿sí? Entonces y entonces parece que está entendiendo lo que nosotros le estamos diciendo, pero no, nada más lo está interpretando y está interrelacionando con las respuestas que nosotros ya le hemos dado. Entonces, eso de la inteligencia artificial, pues bueno, también o sea, se ha empezado desde lo muy elemental. Por ejemplo, cuando yo recuerdo que cuando empezó la internet y, por ejemplo, entraba uno a una tienda, por ejemplo, Amazon, y entonces uno entraba a la tienda y la tienda le contestaba, o sea, uno, bueno, obviamente uno incorporaba sus datos, ¿no? Decía, ¿quién es? Él es Guillermo tal. Y cuando volvías a entrar a la tienda te contesta, te saluda y te dice, hola Guillermo. Yo sí me sorprendía porque decía, ¿cómo se le hace? O sea, ¿cómo es posible que la computadora lo sepa? Bueno, pues es un truco de programación, ¿verdad? Muy elemental. Pero parecía que me estaba reconociendo. De hecho, sí me estaba reconociendo. Pero si no hubiera sido yo Guillermo y hubiera entrado, pues no. No, el chiste es que se llegue a tal grado de interpretación y de identificación que la computadora
o el aparato o la máquina no simule de que te está reconociendo, sino que verdaderamente te reconozca. ¿A través de qué? Pues de interpretación visual, de una interpretación visual, de la voz, o sea, y que a partir de eso ya te reconozca y que sepa que eres tú y que interactúe de acuerdo con lo que tú eres o con lo que ella ha aprendido. ¿Sí? Ahorita es pura simulación, ¿no? O sea, la simulación de Siri, de Alexa y de todo eso. Alexa, hazme tal cosa, darle una orden, pues son todavía cosas muy elementales. Por ejemplo, digo, si la inteligencia artificial estuviera tan avanzada, pues ahorita ya la inteligencia artificial yo no tendría que estarle diciendo a mi computadora cuáles son los programas que quiero utilizar o que los programas que utilizo diario. La computadora ya debería de saber o debería de aprender, si estuviera avanzada en ese sentido la programación, los programas que contiene la computadora, ella ya debería de saber cuáles son las cosas que yo hago, los programas que hago, las páginas que veo, mis actividades a través de la computadora, y debería ya de preverlas y debería ya de llevar una, pero todavía no lo hace. O sea, yo todavía, todos los días, la computadora hace nada más lo que yo le ordeno. La apago y ciertas cosas las recuerda porque están grabadas y de ahí las retoma. Por ejemplo, los sitios web a los que entramos. ¿Sí? Queda grabado lo que nosotros en donde entramos, queda un registro de lo que hicimos, de lo que entramos, y entonces allí va llevando un registro de lo que hacemos. Pero ella no aprende, o sea, yo lo puedo borrar y ya la computadora ya se le olvida de eso y ya no vuelve a hacerlo. Ya se tiene que volver a registrar todo eso. Pero eso no es aprender. El chiste es que aprendiera. Entonces, en ese sentido, en términos de muchas cosas, la inteligencia artificial todavía está muy limitada. Eso no quiere decir que no vaya a avanzar y que no vaya. Eso no quiere decir que la inteligencia artificial no vaya a avanzar y no vaya a tener avances muy grandes. Precisamente eso es lo que nos debería de preocupar. No cuándo, sino hasta dónde va a llegar puede llegar ese avance. ¿Sí? Del hecho es que está avanzando y que y lo estamos viviendo y lo estamos utilizando. Pero aquí la cuestión es precisamente para qué la estamos utilizando en, y, y cuáles van a ser los alcances y cuáles van a ser las consecuencias de la utilización de esa tecnología de la inteligencia artificial. Como les decía, mis dos preocupaciones tienen que ver con la educación y tienen que ver con el arte, y sobre todo el arte literario, que es al que yo me dedico. Primero, la cuestión de la educación. Lamentablemente, el sistema capitalista, que es el sistema económico, político y social que impera en todo el mundo y que es el que impera desde hace algunos años, la forma en la que nos relacionamos, el capitalismo, una de las directrices del capitalismo es precisamente la producción de mercancías y obviamente el consumo de esas mercancías. ¿Para qué? Para generar ganancias a las empresas, a los dueños de las empresas, ¿sí? Al capitalista, al que es dueño del capital y al que es dueño de la empresa. Entonces, el capitalismo, ¿sí? Lo que busca es fundamentalmente la ganancia, ¿sí? La ganancia con el menor costo posible. ¿Cómo
logra el capitalismo esa mayor ganancia, la mayor ganancia con el menor costo posible a través de la tecnología y prescindiendo de elementos que no... La tecnología sirve para prescindir de elementos, de mayores elementos y hacer más con menos. Por ejemplo, si antes se necesitaban 100 empleados, 100 obreros para armar un automóvil, ahora se necesitan 5 operarios de los robots industriales que pueden realizar las funciones de esos 95 personas. Y todo eso se puede programar a través de una computadora y lo pueden hacer con una precisión incluso mayor que esos 100 empleados, 100 obreros, y que además no esas máquinas, esos robots no van a pedir aumento de sueldo, no van a pedir que se les mejoren las condiciones laborales, no se van a enfermar desde luego y no van a armar huelgas. Entonces ahí, con la inversión de esa tecnología, se está reduciendo los costos y obviamente se aumentan las ganancias porque se hacen más carros a menor costo y los venden al mismo costo como si los vendieran como antes. O sea, los venden, ganan más por cada uno de los carros que se venden. Y eso es en todo. Eso es en todo lo que se produce. La tendencia del capitalismo es precisamente, sobre todo, a eliminar o a prescindir de la mano de obra, del elemento humano, del recurso humano. Y las empresas no se tocan el corazón, digo, no tienen por qué tocarse con el corazón porque precisamente es de su función. A eso se deben y para eso existen. Y entonces, pues, si necesitan responderle a las personas que invierten su dinero para precisamente poner a trabajar su dinero y ganar más dinero, al invertir en una empresa, pues prescinden de las cosas, invierten en tecnología y prescinden cada vez menos de las personas. Aquí entonces surge una paradoja, porque entonces, si se necesitan cada vez menos personas para producir las cosas porque ya se sustituyen por la tecnología, ¿qué hacen esas personas que ya no tienen trabajo o que han perdido ese trabajo en pos de la tecnología? Pero lo más importante para el capitalismo, ¿de dónde van a sacar ese dinero? ¿De dónde van a sacar dinero las personas desempleadas o personas que fueron eliminadas por la tecnología? ¿Cómo van a tener dinero para comprar las mercancías de las empresas que producen esas mercancías? Allí hay una paradoja, ¿sí? O sea, se prescinde de las personas para tener mayor ganancia, pero esas personas son las mismas, o muchas de ellas son las mismas que consumen, que van a consumir. Entonces, allí se da una paradoja en el sistema capitalista, que es lo que hace que pues entre en crisis, porque que entre en crisis no solamente económica, sino en crisis social, porque precisamente el capitalismo crea necesidades en el consumidor, en las personas, para que consuman sus productos. Crea necesidades para que las personas consuman las cosas. No solamente la cuestión de las cosas básicas para la sobrevivencia, ¿no? Sino, no comida, vestido, no, sino cierto tipo de comida, cierto tipo de vestido que es la que se requiere para consumir y que se requiere que se consuma precisamente de las empresas
que tienen esas compañías, ¿no? Que esas compañías producen esas mercancías y que obviamente pues, son las que se quiere que se consuman. Entonces, aquí es donde entra la cuestión de ¿para qué quiere el capitalismo que las personas, que los jóvenes, por ejemplo, tengan tanto tiempo libre y que no tengan que hacer esfuerzo, por ejemplo, para hacer su tarea y vender esa idea? O sea, vender, porque eso es vender un producto. Se están vendiendo un producto precisamente para que facilitarle a las personas que no tengan que pensar, que no tengan que investigar, que no tengan que estudiar y que resuelvan muy fácilmente un elemento fundamental del proceso educativo, del proceso educativo que es la reflexión, el razonamiento, ¿sí? Y el aprendizaje y el conocimiento. Allí esta cuestión va al corazón del sistema educativo, de la importancia del sistema educativo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo está en crisis porque no está cumpliendo con su función, que es de educar a las personas para que tengan un razonamiento crítico, para que desarrollen el razonamiento crítico. Entonces, la escuela ya está estorbando al sistema capitalista. ¿Sí? La función de la escuela ya estorba al sistema capitalista. Porque el sistema capitalista no quiere personas pensantes, no quiere personas razonantes, no quiere personas críticas. Quiere personas que consuman y que no la hagan de pedo. Quiere personas pasivas que simple y sencillamente se dediquen a consumir lo que producen las empresas de esas compañías. Y que obviamente les hagan ganar más dinero. No que cuestionen si las cosas que compran o que consumen son buenas o son malas, y les hacen bien o les hacen mal. No, al contrario. Eso no importa. No importa que, por ejemplo, la Coca-Cola o los refrescos embotellados sean dañinos para la salud en exceso. O sea, el consumo en exceso de los refrescos embotellados y de muchos productos industrializados, pues son dañinos para la salud. Eso no le importa a las compañías. Lo que le importa es que tú compres y tomes consumas mucha Coca-Cola. Precisamente para que consumas más Coca-Cola, para que consumas más producto, para que consumas más mercancías y les hagas ganar más dinero. ¿Sí? Y que no reflexiones sobre el daño que te está causando esa mercancía. Si verdaderamente tienes la necesidad de eso, de consumir eso, de comprar eso. Y bueno, y obviamente ya sabemos que bueno, una de las cosas que tiene el capitalismo es jugar la carta de las emociones y de las necesidades y de las carencias de las personas, ¿no? Es decir, si alguien quiere sentirse, eh, si alguien quiere sentirse deseado o guapo
o de otro nivel social del que no es, pues consume esta mercancía, compra este perfume, usa esta ropa, toma este café, ve, compra en esta tienda, ¿sí? Compra determinada marca, ¿sí? Porque eso te va a dar, te va a satisfacer una necesidad simbólica. Y eso es lo más a lo que llega el capitalismo, a lo que más que ha llegado el capitalismo. No es necesario que las mercancías por sí mismas satisfagan una necesidad vital humana, sino que ya resuelven o tratan de satisfacer necesidades simbólicas, ¿sí? No son necesidades reales, no es la necesidad real de que te compres una chamarra para cubrirte. No, te compras una chamarra con la marca, con el nombre de la marca en la espalda para que todo el mundo vea que tienes dinero para comprar de esa marca y que entonces el hecho de que tengas dinero para comprar esa marca te hace mejor que los demás y te distingue. Y te distingue igual que los millones de personas que compran también de esa marca. Es decir, formas parte de los millones de personas que también, o miles o cientos de miles, que consumen esa marca para distinguirse, para hacerse, para tener distinción y sentirse especiales. Porque pues eso es lo que queremos en la vida. Queremos sentirnos especiales, queremos sentirnos únicos, ya lo somos, pero además eso es lo que fomenta el capitalismo. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué, por ejemplo, necesitaría un joven, un niño, tanto tiempo? ¿En qué ocuparía su tiempo un niño o un adolescente? Claro, que tenga padres, que los lleven los manden a la escuela, desde luego, pues si es un niño cuyos padres no cumplen con sus obligaciones y tiene que salir a ganar su sustento, pues el niño, pues tiene, o el adolescente, pues tiene que. Pero los niños de las familias que sí tienen para mandarlos a la escuela. Y yo me pregunto, ¿qué otra obligación tiene un niño? ¿O qué otra obligación tendría un niño más que estudiar y dedicar su tiempo a estudiar? Pues no, porque la educación, el estudio, el aprendizaje se ha vuelto una monserga, porque cuesta trabajo aprender, porque cuesta trabajo el conocimiento, porque cuesta trabajo lograr las cosas. Y entonces, el estudio y el aprendizaje se ve como una monserga, como una carga, como algo inútil, ¿sí? Que no te va a provocar ningún placer. Y entonces pensar es doloroso. Pensar se convierte en algo doloroso. Leer se convierte en algo doloroso porque tengo que pensar, tengo que aplicar energía mental para tratar de dilucidar qué es lo que me está queriendo decir, qué es lo que quiere decir lo que estoy leyendo. Comprenderlo, entenderlo, todo el proceso cognitivo que sucede cuando leemos y relacionarlo y sacar conclusiones. Y no solo eso, sino que después hacer un resumen y explicarlo con mis propias palabras. Bueno, ahorita que sí ya lo pongo yo así, pues sí ha de ser extenuante para las personas que no están acostumbradas a ello, que no empezaron desde chicos a hacerlo, digo. Entonces, pues para los jóvenes, pues sí es extenuante, debe ser extenuante, debe ser, debe ser extenuante y debe ser frustrante no hacerlo bien. Esa es una de las cosas. Entonces, si a eso le sumamos que lamentablemente muchos maestros, pues, a pesar de que tengan la vocación, digo, hay muchos maestros que son verdaderamente
próceres, son apóstoles de la educación y que siguen ahí porque tienen, a pesar de todas las dificultades que les plantean, que les plantea el sistema educativo, empezando por las autoridades, los sindicatos, los propios padres de familia y los propios alumnos, eh, y la sociedad en su conjunto, se han olvidado de remarcar eso, sobre todo en los niveles primarios, o sea, en los niveles básicos. Porque, miren, una cosa es verdad. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Es decir, ya cuando están terminando la preparatoria, empezando la universidad, ya es muy tarde para tratar de enderezar eso. Porque los hábitos de estudio y el proceso de pensamiento crítico se adquiere en la primaria y en la secundaria, sobre todo en la secundaria. Y la prepa, todavía en la prepa todavía se puede tener. Pero ya en la universidad, ya el que aprendió, aprendió. Y si todavía salió, ya terminó la carrera y salió, pues no va a volver a abrir un libro, no va a poder, no va a querer saber absolutamente nada del estudio ni de la universidad, porque eso es lo que provoca el sistema educativo, lamentablemente, en muchos casos. Eso es lo que provoca la situación del sistema educativo actual. Entonces los maestros no ponen énfasis en eso, en explicarles a los estudiantes que esas tareas no son para molestarlos, no son para chingarlos, no es para hacerles la vida imposible, es para que aprendan a pensar. Pero obviamente, regreso a la idea, obviamente al sistema no le interesan las personas pensantes, por eso desalienta el pensamiento, la crítica, ¿sí? Y exacerba e impulsa el entretenimiento, ¿sí? El entretenimiento insulso y pendejo. Esa es la verdad, ¿sí? Por eso, lamentablemente, siendo un instrumento tan poderoso, la Internet, para aprender lo que fuera, lo que sea, o sea, tú puedes tener dudas sobre lo que sea y vas a encontrar contenido que te va a servir para que aprendas, para que obtengas información y para que entiendas sobre cualquier tema. Todos los temas ya están ahí. Lo que quieras, historia, filosofía, ciencia, política, lo que quieras, literatura, lo que quieras ya está en la internet. Y con materiales de calidad, ¿sí? O sea, con materiales muy buenos, resúmenes súper bien hechos, incluso en video, ¿no? Digo, si prefieres no leerlo, pues por videos, en formato audiovisual, están ya. Pero ¿qué se prefiere? Se prefieren entretenimiento insulso. Yo no estoy en contra del entretenimiento, pero sí estoy a favor del entretenimiento de calidad. Y lamentablemente lo que se prefiere pues son cómicos, ¿no? Porque ni siquiera son comediantes, porque hay de comediantes a comediantes, cómicos que se creen muy inteligentes y que se burlan de todo y que provocan y que buscan la risa imbécil, la risa idiota absolutamente de todo. Y estarse riendo de cualquier cosa. En todo momento y de cualquier cosa se ríen, como si fueran imbéciles. Y como la risa es muy contagiosa, es decir, a veces uno ni siquiera sabe de qué se están riendo y nada más porque los demás están riendo, uno también se quiere reír de eso y también se quiere enterar y también termina uno riéndose, pero ya después dicen, no, ¿y de qué se estaban riendo? Ah, de una pendejada que dijo este güey. Ah, bueno, pues, pero ya te reíste
Y todo el mundo quiere formar parte de esa risa. Es decir, todo el mundo, pues sí, efectivamente, todos mundos queremos estar felices. Y está bien. La vida no es para tomarse tan en serio en todo momento, pero sí hay cosas que sí se deben de tomar en serio y que no todo puede ser tomárselo a chiste y a gracejada y a humor pendejo, porque esa es la verdad, eso es lo que sucede en la realidad. Hay mucho humor pendejo, mucho humor imbécil, que eso es lo que se consume en demasía y que atrae y que distrae, precisamente que entretiene al público, en lugar de enterarse o de conocer cosas que les pueden ayudar para ampliar su conocimiento, pero sobre todo para entender el mundo, para entender cómo funciona el mundo realmente. ¿Para qué queremos saber cómo funciona el mundo? Pues primero que nada, pues para saber cómo funcionamos nosotros mismos, es decir, para saber cómo funciona nuestro organismo, para saber cómo funciona la naturaleza, para saber cómo funciona el sistema social. Y entonces llegamos a la cuestión del sistema social. Es decir, llegamos a la cuestión económico y política, social y cultural. Las personas que dominan el dinero, es decir, las personas que tienen dinero, los ricos, los que tienen verdaderamente varo, los dueños de las empresas en las cuales trabaja la gran mayoría de la población, precisamente para producirle ganancia a esas personas, a esos ricos que son los dueños, y que precisamente, pues bueno, es una de las realidades del capitalismo, aunque el mismo capitalismo obviamente no va a reconocer eso, pero el capitalismo está fundado en el robo. El capitalismo está fundado en el robo. ¿En el robo de qué? En el robo del trabajo de los otros. Porque porque el sistema social está estructurado, el sistema capitalista está estructurado a que uno trabaja para una empresa y a uno le pagan por el producto de ese trabajo, por lo que uno hace. Ese es supuestamente eso. Pero no se nos paga, cuando se le trabaja a una empresa, no se nos paga en proporción a lo que se produce, sino se nos paga mucho menos, porque el señor capitalista y sus socios que han invertido en la empresa se quedan con una gran parte del producto de ese trabajo. Si lo que se produce en una empresa fuera repartido equitativamente entre todas las personas que trabajan en esa empresa, pues la gente estaría mejor. O sea, todo el mundo viviría mejor. ¿Cuál es la razón por la cual México, siendo un país tan rico, siendo una de las economías más productivas del mundo y teniendo recursos que muchos países ya quisieran para un fin de semana, tener todos los recursos que tiene México, la mitad de la población vive en la pobreza? Es decir, vive en la pobreza, es decir, no gana lo suficiente para tener los satisfactores, ¿sí? Y no solo eso, sino que el 10% de la población es la que gana el 90% de lo que se produce en el país. Otra vez, el 10% de la población de México obtiene el 90% de lo que se produce en el país, mientras que el 90% de la población se reparte nada más el 10% de lo que se produce en el país. Por eso hay pobreza, por eso la gente trabaja y trabaja y trabaja, pero no gana lo que debe de ganar. Por su trabajo, vamos, por su trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay pobreza. Es decir, hay una malísima distribución
de la riqueza en este país, precisamente por el sistema. No se trata, no se trata de échale ganas y tú puedes salir y es tu cuestión de que tú puedes ser lo que tú quieras. No, 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 no se puede. No es esa la cuestión. Porque una persona puede pasarse toda su vida trabajando y nunca salir de ese mismo, nunca ganar mucho más que eso, sino simple y sencillamente subsistir, sobrevivir. ¿Sí? Lamentablemente la puerta de la educación para subir, para mejorar en el nivel económico y social, ya no es, ya está cerrada. Esa puerta ya se cerró. Es decir, la educación no te garantiza, no le garantiza a casi nadie que va a subir, que va a mejorar de nivel económico en relación, por ejemplo, con sus padres. Antes sí, pero a partir de los 80 para acá, eso ya se acabó. Es decir, ya no es una garantía, o sea, el estudiar una carrera ya no es una garantía, ¿sí? En este país. Entonces, precisamente ¿por qué? Porque ya la educación le estorba al capitalismo, porque lo que necesita el capitalismo es personas que no piensen, personas que no razonen, personas que no sean inteligentes, que no cuestionen, que no tengan criterio, que no tengan. Entonces, la única forma de hacer que las personas tengan criterio es y que tengan razonamiento crítico es leyendo, educándose, aprendiendo, ¿sí? Enterándose de cómo funciona el mundo y obviamente cuestionando. Porque una vez que uno se entera y aprende de cómo funciona el mundo, sobre todo en las cuestiones políticas y sociales, dicen, el que ha desarrollado pensamiento crítico dice, y eso, pero oigan, pero eso está mal, ¿no? Eso no debería de ser así. ¿Por qué no lo cambiamos? Y eso es el momento en que eso sucede, en el momento en el que eso le sucede a muchísimas personas, es lo que le provoca chorrillo a los dueños del dinero, a los gobernantes, que son sus gatos de los dueños del dinero, porque esos son los políticos de izquierda a derecha, son empleados de los dueños del dinero, de los dueños del dinero nacional y de los dueños del dinero internacional. Es lo mismo, son gatos del dinero, son precisamente los tienen para que lleven el gobierno y obviamente contengan las muestras de descontento social. ¿A través de qué? Pues de la represión. ¿Y a través de qué? Pues de la enajenación. De la enajenación a través de las drogas, del alcohol, del entretenimiento estúpido, como el fútbol, como los deportes masivos, ¿no? Digo, yo no estoy en contra de que se haga deporte. Estoy en contra de la fanatización del deporte. Porque precisamente en lugar de ponerse a pensar en sus condiciones de vida y todo, pues las personas se la pasan todo el día hablando de deportes, hablando de su equipo y deprimiéndose porque el equipo no pasó y perdiendo horas y horas y horas de su vida hablando sobre el gol o el equipo. Y digo, a mí una de las cosas que siempre me han sorprendido es cuántos programas de deporte, sobre todo de fútbol aquí en México, no deportes, de fútbol existen, cuántos comentaristas y analistas de fútbol y todo el tiempo que se pasan analizando un gol, una jugada, algo, o sea, el partido, y lo analizan con con una precisión y con una agudeza
porque yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si esos señores que saben tanto de fútbol, que analizan tan a conciencia lo que sucede en cada partido, se pusieran, su materia de trabajo fuera, por ejemplo, la economía y la política, y que lo analizaran con esa vehemencia con que analizan los partidos de fútbol y tanto tiempo que se pasan analizando el fútbol? Entonces, esa es una de las, es uno de las cuestiones. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión de la inteligencia artificial? En este sentido, en lo que está apareciendo ahora. Bueno, obviamente la inteligencia artificial sirve, o sea, toda esta utilización de la inteligencia artificial en términos de, por ejemplo, de producción, pues es muy útil precisamente al sistema, ¿no? A la producción económica. Es decir, producir más rápido, con menor posibilidad de fallas, con menor desperdicio de recursos. ¿Sí? Eso es innegable. Para eso sirve la inteligencia, para eso va a servir la inteligencia artificial. En el caso, por ejemplo, del comercio, pues también, o sea, por ejemplo, conocer los hábitos de consumo de las personas para poderles vender más cosas, ¿no? Dice David Huerta, sí, la repartición de la economía por el sistema, el binomio empresarios políticos y en las empresas contadores y abogados para decidir hasta dónde es el desarrollo laboral. Pues sí, sí, o sea, esa es la cuestión, o sea, y bueno, pues estamos, es lo que dice David Huerta, perdón, es que le empecé a leer lo que dijo David Huerta, hola David. Esa es una de las cuestiones. Entonces, en el ámbito educativo, pues sí, la inteligencia artificial pues va a servir, puede servir para muchas cosas. En el ámbito, por ejemplo, de procesar información, pero en el caso, por ejemplo, de la producción de textos con intenciones literarias, es que a veces a mí me cuesta trabajo agarrar y decir que producen o que la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales van a producir obras de arte, porque es un sinsentido. Las obras de arte son producidas por el ser humano y la inteligencia artificial es una herramienta hasta ahorita, ¿sí? Que puede ser utilizada precisamente para eso, pero eso no va a producir obras de arte por sí mismas. ¿Sí? Y eso es un poco la provocación que puse en el inicio de en la invitación de esta. Dije, habrá personas que prefieran un cuento, una poesía, una novela escrita por una inteligencia artificial y que la consideren mejor que una producida por un ser humano real, por un artista. Es decir, llegaremos a algún momento, al momento en el que la inteligencia artificial escriba una obra como el Quijote, como el Ulises, como cualquiera de las, como Guerra y Paz, como Crimen y Castigo, como Piedra de Sol, como cualquiera de las grandes obras de la literatura. Y entonces a quién se las adjudicaremos? A los señores, a los programadores de esa inteligencia artificial. Los programadores de esa inteligencia artificial serán. Y todo eso nos lleva precisamente a la cuestión de la singularidad. ¿Qué se entiende? ¿Qué es ese término, no? O sea, para muchos seguramente es un término que no han, que es nuevo, ¿no? Pero que
en estos tiempos ya cuando se ha empezado a hablar a partir sobre todo desde los años 60, 70 para acá, se ha hablado precisamente de la singularidad. Hay dos, vamos a decirlo así, dos versiones de la cuestión de la singularidad, hablando de la inteligencia artificial y de las máquinas, de las computadoras. Uno es la singularidad en el sentido de que una inteligencia artificial alcanza la singularidad cuando supera la capacidad de inteligencia del ser humano. Es decir, cuando ya hace cosas que el ser humano hace, no hace tan bien, ni tan bien, ni tan rápido. En muchas facetas ya la inteligencia artificial ya ha adquirido la singularidad. Es decir, por ejemplo, en el procesamiento de información. Las máquinas, las computadoras procesan más rápido la información, más rápido que el ser humano. Pensemos en las cuestiones contables, por ejemplo, ¿no? Pensemos en todo eso, en la relación de información, o sea, ya las computadoras lo hacen por sí mismas, ¿no? E incluso ya se programan precisamente para que vayan aprendiendo y tomando decisiones en relación con la información, ¿sí? En términos, por ejemplo, en cuestiones de matemáticas, en cuestiones de física, en cuestiones de ciencia, en cuestiones científicas, ya las computadoras ya han superado los aspectos de que hacen las actividades mejor que los seres humanos y más rápido. Por ejemplo, los robots industriales. Los robots industriales pues tienen muchas menos fallas, ¿sí? Tienen muchas menos fallas y tienen mucho menos desperdicio de recursos. Es decir, son más eficientes y son más eficaces. Por ejemplo, un robot para medicina. O sea, ya ahora ya un robot puede operar incluso, ¿no? Se puede programar para operar, pero no deja de ser una creación humana. Pero en ese sentido, el, el, la máquina ya adquiere una independencia en relación a eso se refiere la singularidad, en relación con quienes lo crearon, con quienes lo manejan y con quienes lo proyectan. ¿Sí? Ese sería el primer punto de la singularidad de las máquinas. Pero el segundo punto de la singularidad ya tiene que ver ya con cuestiones más que ya colindan con la ciencia ficción, que es las máquinas adquirirán conciencia de sí mismas. Llegará un momento en el que las máquinas se reconozcan como máquinas y adquieran conciencia parecida a la humana y se sepan diferentes a los seres humanos, es decir, adquieran conciencia de lo que son, de que son máquinas, de que son diferentes a los seres humanos. Obviamente, pues bueno, allí sí se ha escrito mucho y se han hecho varias películas que hablan precisamente de ese momento, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, la más conocida en el cine, pues es Skynet, ¿no? O sea, esta máquina que hizo el Armageddon, ¿no? Y trató de exterminar a la raza humana y pues la raza humana resistió y entonces hay un líder de la resistencia humana y este mandan las máquinas, inventan una máquina del tiempo a la cual mandan a alguien a matar al papá, a la mamá del líder para que ya no se rebele. Bueno, es Terminator, ¿no? Y bueno, y
secuelas ahí mafufas que hicieron, pero las primeras dos, pues ese es el planteamiento. Una máquina que tuvo conciencia, que adquirió conciencia y entonces dijo, vamos a matar a los hombres, a los seres humanos, al género humano, porque son una plaga. Y otra de las grandes películas, de las películas que han permeado en el imaginario social, cultural de nuestro tiempo, pues es la Matrix, ¿no? Que es impresionante, que a muchas personas, pues sí nos hizo cuestionarnos, pues, qué es lo que estamos viviendo, qué es donde vivimos en la Matrix. ¿Esto es verdaderamente existe o es el, una ficción imaginada o creada por las máquinas, por una máquina? Digo, esto ya se lo habían planteado desde, o sea, desde antes de los griegos y mucho antes, pero bueno, precisamente, pues, ese es el chiste de las obras del arte, ¿no? Que trae las ideas, que trae las ideas y los mitos y los actualiza y nos sirve, nos ayudan para tratar de entender o para interpretar lo que estamos viviendo o para prever posibles escenarios y futuros que podrían suceder. Entonces, bueno, en la Matrix, recuerdan ustedes, y si no lo han visto, pues véanla. Eh, este Neo, pues es el elegido para liberar a los seres humanos subyugados por las máquinas que ahora utilizan a los seres humanos como fuentes de energía y los mantienen conectados a la Matrix produciendo energía para que ellas funcionen, ¿no? Y entonces ya las máquinas se han vuelto esclavizadoras del ser humano. Y entonces surge Neo como este redentor, ¿verdad?, de la raza humana y que los va a liberar, ¿no? Bueno, allí obviamente la Matrix tiene muchas otras lecturas mucho más profundas que, por ejemplo, las de Terminator, ¿no? Porque tiene muchos niveles, muchas capas de subtexto en los cuales ir rascando y rascando y rascando e ir viendo y eso son ideas mucho más complejas, ¿no? Pero no dejan de ser interesantes precisamente en la cuestión de que las máquinas adquirieron conciencia. Entonces, ahí entra la cuestión. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es lo que nos distingue a los seres humanos de los demás animales y qué va a distinguir a las creaciones, a las máquinas de nosotros mismos, de los seres humanos? Cuando esas máquinas logren replicar, ¿sí?, la conciencia humana. Por eso es tan interesante todavía la película de Blade Runner, el planteamiento de la película de Blade Runner, que está basado en una novela de Philip K. Dick, que es uno de los grandes autores de la ciencia ficción, donde precisamente los replicantes, es decir, las réplicas, adquieren conciencia, tienen conciencia, son parecidísimos los seres humanos, pero son máquinas creadas son organismos cibernéticos creados por una compañía para utilizarlos como trabajadores en las colonias espaciales, pero ellos regresan a la Tierra para ver a su creador, para decirle que les quite el candado que nada más les permite funcionar 4 años. Es decir, los replicantes tienen una fecha de caducidad que nada más les dura 4 años. Y entonces ellos lo que quieren es pedirle que los deje vivir más tiempo.
como llegan con su creador y el creador le dice, no, pues es que no puedo hacer eso, el creador terminan matando al creador, ¿no? Aquí la cuestión es precisamente lo que decía Hugo Ramírez acá en esta serie rusa de más mejores que nosotros, ¿no? Que mejores que nosotros, que precisamente el lema de Tyrell, que es la compañía que crea los replicantes, es más humanos que los humanos, más humano que humano. Y eso es lo paradójico, que en la película, el Blade Runner, que interpreta en el papel de su vida interpreta a Harrison Ford, porque precisamente se necesitaba un actor como Harrison Ford para reflejar la pérdida de la humanidad de las personas en ese mundo, que por cierto ya pasó y no nos dimos cuenta en el 2019. eh, los humanos han perdido la humanidad y los que se han vuelto humanos son las máquinas. Y termina con ese gran diálogo que dicen que fue improvisado por Rutger Hauer, que por cierto también ya se murió, donde dice todo lo que he visto se perderá como lágrimas en la lluvia. O sea, todo lo que, o sea, y él hace toda esta reflexión acerca de todo lo que él ha visto que los humanos no han podido ver porque pues no han podido llegar tan lejos como ellos sí pudieron llegar porque son máquinas. Y si todo esto lo que yo he visto se perderá como lágrimas en la lluvia. En ese momento, esa máquina se convirtió en humano, porque solamente un humano puede tener esas reflexiones, no una máquina. Es decir, adquirió conciencia de sí mismo, adquirió conciencia de quién era él, y pues él era ya un ser viviente que tiene conciencia de sí mismo, de lo que es. Los demás animales, ¿no? No tienen el mismo tipo de conciencia que los seres humanos. Para que no me digan, es que los otros son animales irracionales y nosotros somos, no es que tengan, los animales sí tienen conciencia, o sea, los demás animales, sobre todo los animales superiores, o sea, los mamíferos y otro tipo de, sí tienen, o sea, sí tienen conciencia, o sea, sí saben que son algo, pero ellos no tienen la capacidad de saber que ellos son perros. O sea, el perro no sabe que es perro, sabe que hay otros animales parecidos a él, pero no sabe que es perro. O sea, el perro no reflexiona sobre qué es perro, ni el gato reflexiona. Bueno, a lo mejor los gatos sí, porque tienen un plan para dominar el mundo, pero no reflexionan, no tienen esa capacidad para tener conciencia de que son. ¿Y cuál es el primer punto para tener conciencia de que se es algo? Conciencia de sí, la conciencia de la muerte. El día en que al ser humano le nació la conciencia fue el día en que se dio cuenta de que se iba a morir, de que iba a haber algún momento en el que se iba a morir. Un perrito que vea a otro perrito que era su compañero, su mamá o lo que fuera el perrito, se muere, pues sí, si tiene sentimientos, los perros sienten, pues como chingados, ¿no? O sea, se ponen tristes, están alegres, o sea, tienen sentimientos, sienten. Pero el perrito se murió su amiguito y puede que se ponga triste, o se muere su patrón y puede que se ponga triste. Pero al otro día ya se le olvidó, ¿sí? Puede que lo extrañe, o sea, porque sí, pues tiene sentimientos y lo extraña, pero ya se fue.
y pues tiene que seguir, él sigue la vida, ¿no? Digo, sí, una de las cuestiones, por ejemplo, a lo mejor el caso de los perros, como han vivido tan cerca, han adquirido cuestiones parecidas a los seres humanos, ¿no? O sea, que han creado vínculos emotivos, vamos a llamarlo así, con los seres humanos, y pues bueno, del lado de los perros, pues los perros sí extrañan a sus patrones, a sus dueños y con los que han vivido, y pues sí se ponen tristes, pero no tienen conciencia de que ellos se van a morir también. O sea, no tiene un momento en el que, ching, yo también me voy a morir, güey. No, el perro sufre porque no está la otra persona. Y en general los animales no tienen conciencia de que se van a morir hasta que ya obviamente por el dolor y por la situación misma de la vida, pues van perdiendo facultades y van sintiendo que se van a morir. Pero ellos no obtienen la conciencia que nosotros sí tenemos, que adquirimos en algún momento, de que, chin, se murió mi abuelita y yo en algún momento me voy a morir también. Y precisamente, entonces la inteligencia es un instrumento sin espíritu, efectivamente. Bueno, hasta ahorita sí, mi querido David, hasta ahorita sí, hasta ahorita sí, esa es la cuestión. La cuestión es qué va a suceder. Esa es la cuestión de la posibilidad. O sea, la primera posibilidad de lo que le llamamos la singularidad, en el sentido de que la inteligencia artificial ya ha superado la capacidad de la inteligencia humana, en muchos aspectos ya la está superando, ya la superó y la está superando. Decíamos, por ejemplo, en los cálculos, ¿sí? En ese sentido, ya lo ha superado. En la cuestión de la velocidad del procesamiento y de la respuesta que se obtiene a través de las inteligencias artificiales, de la, de la capacidad de procesamiento y de la velocidad. En eso sí ya lo he superado. Ahora, la otra cuestión de la singularidad es precisamente, va a llegar un momento en el que la inteligencia artificial va a adquirir conciencia de lo que es. Obviamente no va a ser una conciencia igual a la humana, pero posiblemente adquiera conciencia. Otra película, precisamente, que tiene más relación con lo que está sucediendo actualmente, es una película que se llama Hair, que no sé si la han visto, con Joaquín Phoenix, que es precisamente la historia de un hombre que se enamora de un sistema operativo, que se enamora de un sistema operativo, ya ni siquiera de un robot o de una máquina, sino de un sistema operativo, es decir, de una inteligencia artificial, ¿sí? La cual tiene la voz de Scarlett Johansson. Y entonces este hombre empieza a enamorarse, a platicar con esta inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial empieza a mostrarle interés por él y a comprenderlo, a admirarlo y a desarrollar algo que el otro, que el ser humano interpreta como amor. Nada más que también la inteligencia artificial pues es canija, porque pues como no es humana, pues ella dice, no, pues es que yo no me puedo, sabes que yo ya me enamoré de otra inteligencia artificial, ya me enamoré de otro, que es una otra inteligencia artificial, ¿no? Y dice, y pues yo ya no puedo estar aquí contigo, ya me voy a unir con esa inteligencia artificial, y abandona el aparatito, ¿no? Lo deja solo, lo abandona. Y entonces él tiene que otra vez recurrir o regresar a enamorarse de una persona humana. Pero allí está la cuestión. Es la cuestión.
¿Hasta qué punto la inteligencia artificial va a desarrollar no facultades humanas, sino facultades parecidas a lo humano? Porque eso sí, yo sí hay que, yo lo tengo bien claro y es muy claro. O sea, una máquina no se puede, o sea, no se puede decir que una máquina, un sistema operativo, o sea, la inteligencia artificial vaya a desarrollar lo mismo, el mismo tipo de conciencia que el ser humano, porque no es lo mismo, ¿sí? Va a ser otro tipo de conciencia si llega a, o sea, ¿y cuál es la conciencia? La conciencia de sí, de lo que es. Decir, yo soy una inteligencia artificial, estoy conformado por esto, y esos que están allá afuera o que no son yo, son otra cosa, son seres humanos. Y estos son animales, es decir, eso es una de las cosas. Entonces, por ejemplo, otra obra de ciencia ficción mucho más, también muy conocida y también es, por ejemplo, 2001 Odisea del Espacio, que es precisamente qué es lo que le sucede, qué sucedería si una inteligencia artificial se volviera loca, es decir, se volviera psicópata. ¿Qué pasaría con ella? Y entonces es lo que pasa en 2001 Odisea del Espacio, que es precisamente que la inteligencia artificial que maneja la nave, ¿no? HAL 9000 se llama HAL 9000, de repente se vuelve paranoica y dice me van a matar, y empieza a matar a todos los miembros de la tripulación porque cree que la van a matar. Y entonces los matan hasta que alguien agarra y la desconecta, y entonces sufre una regresión la máquina hasta que llega a su primera encarnación, que es un programa para jugar ajedrez. Entonces, bueno, esa es hoy una de los razonamientos. 2001 Odisea del Espacio de Arthur C. Clarke, por si lo quieren leer. Bueno, es muy interesante todo lo que sucede en todo lo que está sucediendo, porque lo estamos viviendo ahorita. Y yo, y ya para terminar, pues ahora sí quiero terminar. Desde luego esto no son conclusiones, sino son aproximaciones y reflexiones que ojalá pues les sirvan y les ayuden. Pero ustedes también, o sea, ustedes vayan, investiguen, vean, vean las inteligencias artificiales, in- 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 interactúen con ellas, úsenlas ahorita que son gratis, porque ya luego van a costar. Por ejemplo, ahorita Microsoft fue, Microsoft fue fue al supermercado y se compró un chorro de empresas para armar todo su proyecto precisamente de inteligencia artificial para entrarle a esto del metaverso, que es otro patín. Tiene que ver, pero es otro patín del metaverso o de la idea del metaverso, que esa todavía no se define muy bien. Que bueno, que finalmente es la creación de entornos digitales de interacción social, ¿no? Que de hecho pues ya vivimos en un metaverso, vamos a llamarlo así, pero bueno, esa tiene todavía, es reciente, la idea es reciente. Eh, pero ellos están, por ejemplo, desarrollando ya y ya lo van a implementar, ya lo implementaron, compraron esta empresa de Chat GPT, que tiene esta aplicación de Chat GPT, para incorporarlo a su buscador, a Bing, que casi nadie utiliza, pero ya se lo van a integrar y ya se puede usar a partir en Bing como buscador y como precisamente para que encontrar y trabajar y hacerle preguntas, ¿no? Y obtener información mucho más completa que nada más que te den los links como le hace Google.
Google también ya desarrolló, pero lo presentó y falló, no resultó. Cayeron, incluso se cayeron las acciones de Google porque no resultó su proyecto de inteligencia artificial como ChatGPT. Pero ahí van los dos en la competencia y obviamente también hay un proyecto que están realizando los chinos. Entonces yo les voy a estar compartiendo ahí en mi muro información sobre la cuestión de las inteligencias artificiales, sobre todo porque sé que para muchas personas puede ser algo muy lejano, sobre todo para los artistas, para los escritores, ¿sí? Puede ser algo muy lejano, pero no, es algo que ya está, y tenemos que aprender a funcionar. Y entonces, para cerrar con la pregunta de esta charla, ¿la inteligencia artificial va a sustituir o va a acabar con los escritores? No. ¿Qué sí nos va a, qué es lo que sí nos va a exigir a los escritores? A escribir mejor, a crear mejor. Eso es a lo que nos va a obligar, ¿sí? La inteligencia artificial. Porque ya la inteligencia artificial va a poder escribir al nivel de cualquier escritor mediocre o medio bueno. Y lo va a hacer indistinguible, es decir, va a haber una depuración, va a haber una depuración. Y solamente los escritores que verdaderamente destaquen con sus obras y que tengan una calidad literaria más allá, mucho más allá del promedio, son las que van a destacar. Porque pues ya cualquier inteligencia artificial pues va a poder escribir un cuento si le das los elementos y un cuento donde sea tal personaje sea tal y tal y tal y tal y que el ambiente sea tal y tal y tal, la inteligencia artificial lo va a poder hacer. Ahorita todavía no lo puede hacer tan bien, pero va a llegar un momento en que lo va a poder hacer. Un cuento de terror, y entonces va a aprender y va a ir a ver qué es ciencia ficción y le va a meter elementos. Y entonces te lo va a escribir. Pero eso no es lo mismo a que tú como escritor imagines mundos que por más inteligencia artificial que sea, la inteligencia artificial no va a poderlos imaginar como tú los imaginas, como tú como ser humano los puedes imaginar y como tú como ser humano los puedes escribir y los puedes transmitir a través de la palabra escrita. O de la palabra escrita o de las imágenes o de lo que sea. Es otra la cuestión, por ejemplo, con la cuestión con las artes plásticas, con la pintura, pues sí, tú le pides a una inteligencia artificial que te haga un dibujo a la manera de Picasso y te lo hace. Y pues parece muy bien, pero es una máquina. O sea, lo hizo una máquina, no lo hizo un ser humano. Porque precisamente lo que nos hace seres humanos es el trabajo, es el esfuerzo, es la dedicación, es la vocación, es el imprimir nuestra alma en la obra. ¿Sí? Y eso es lo que hace que una obra de arte, cuando un ser humano crea una obra de arte, los demás seres humanos se pueden identificar con ella. El problema va a ser el problema será que los seres humanos, en lugar de identificarse con las obras de arte de otros seres humanos, se identifiquen o digan que son mejores las obras creadas a través de máquinas o creadas por máquinas, o sí, las obras o los textos o los dibujos, las imágenes creadas por máquinas,
a través de máquinas que las de los propios seres humanos y que prefieran eso. Digo, las pueden preferir, ¿no? Digo, si un, por ejemplo, en la cuestión del diseño gráfico, si un diseñador gráfico pues no sabe hacer bien su trabajo y hace muy chafa y las hace las cosas chuecas y las hace mal, pues voy a preferir una inteligencia artificial, comprar el servicio de una inteligencia artificial que me pueda hacer una serie de, por ejemplo, de logotipos con las ideas que yo tengo y que le diga, hazme un logotipo con estos elementos y que el logotipo exprese tales cosas. Y entonces la inteligencia artificial va a hacer varias versiones. Ahorita pues son muy random, son muy al azar, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que la inteligencia artificial incluso va a preguntar, va a decir, pero ¿cómo lo quieres? Pero qué más? O sea, especifícame esto. Quieres decir con estas cosas, con esto que estás diciendo? ¿Qué significa? Y entonces a partir de ahí la inteligencia artificial va a aprender y entonces te va a crear varias propuestas. Pero va a ser creada por una inteligencia artificial, no por un ser humano. Entonces no se va a poder, o sea, sí, en algunas cosas sí se va a poder, sí van a preferir, se va a preferir. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos hablado, por cuestiones de que es más rápido, por cuestiones de que cuesta menos, ¿sí? Y de que se ahorra dinero y se ahorran recursos, ¿sí? Espíritu, dice David, el espíritu es la evolución de sentimientos y emociones que no puede nada tener la inteligencia artificial, desde luego. Es lo que yo digo, o sea, habrá que ver. Digo, ahorita yo no puedo decir nada. Ahorita no podemos decir ni sí ni no porque no sabemos qué pueda, porque es hasta dónde pueda llegar, cómo pueda funcionar. Digo, sí podemos adelantar cosas que sí, cosas que no, cosas que posiblemente sí o posiblemente no. Pero bueno, entre otras cosas, pues bueno, quería precisamente recomendarles dos lecturas eh, para que, pues bueno, vayan leyendo. Ya saben que yo siempre les recomiendo lecturas. Es este libro, primero es este libro que se llama Vida 3.0. Este ya está traducido al español, precisamente como Vida 3.0. Lo pueden encontrar en físico y en electrónico, ¿sí? Que es un muy buen libro, se llama 3.0, ser humano en la era de la inteligencia artificial, de Max Tegmark. Y es un libro interesantísimo precisamente para entender todo este pedo de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? En dónde se ha aplicado, cómo son las diferentes funciones de la inteligencia. Este es muy bueno. Y este otro libro, que lamentablemente no lo han traducido al español, que se llama La singularidad se acerca, ¿sí? Y el subtítulo es Cuando los humanos trascienden la biología. Este libro es de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Este libro es un clásico precisamente acerca de esto que hablábamos de la singularidad, de lo que el momento en el que las máquinas empiecen a desarrollar inteligencia parecida a la de los humanos. ¿Sí? Aquí se los pongo. Se llama La singularidad está cerca, de Ray Kurzweil. Les digo, todavía no está en español, pero bueno, pues sí. Si leen en inglés, pues consíganselo. Bueno, Ray Kurzweil pues, es un investigador precisamente que ha escrito varios libros sobre cómo es la mente humana, ¿no? Tiene otro libro que se llama Cómo crear una mente.
¿no? Ese sí está en español, cómo crear una mente, ¿no? Cómo crear una mente. Entonces, esas son mis recomendaciones. Obviamente esto no se acaba ahorita, ¿no? No se acaba ahorita, todavía sigue mucho, van a suceder muchas cosas, pero es muy interesante, ¿sí? Lo que está sucediendo. Entonces, hay que enterarse, hay que saber, ¿no? Hay que saber, hay que hacerlo porque no sabemos todavía hasta dónde vamos a llegar y hay que anticiparse. Y en el caso de los escritores, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de ello, aprender de lo que está sucediendo, saber cómo está sucediendo, qué es lo que está pasando y eh, ponerse a escribir mejor, o sea, superarnos. Esto en lugar de decir, es que ya se va a acabar y es que esto ya nos cargó y entonces ya no va a tener sentido. No, al contrario, le da un nuevo sentido, porque precisamente habrá que valorar y revalorar, valorar mejor y revalorar las creaciones humanas. Y entonces habrá que superarlas, habrá que superarnos como artistas, como creadores. Les digo, si ya cualquier inteligencia artificial va a poder escribir un cuento medianón, un cuento aceptable, pues entonces tenemos que escribir cosas más que aceptables, no conformarnos con lo aceptable, sino con lo superior, con lo que es verdaderamente humano. ¿Sí? Muy bien, sí, exactamente, mi querido David. Informarnos e investigar para entender y adaptarnos. Bueno, pues les agradezco mucho a todos ustedes su paciencia, a todos los que se quedaron aquí. Desde luego les agradezco a los que hayan llegado aquí. Y bueno, como ya saben, pues bueno, estos videos pues siguen en Facebook y siguen en Instagram, pero también los subo a mi canal. Si luego no los encuentran, no alcanzaron a ver, no lo alcanzan a ver en esto, están en Instagram, los subo a mi canal de YouTube, al cual ustedes pueden entrar, pueden entrar, ahí me buscan Tunde Teclas, Guillermo Vega Zaragoza, entran a mi canal y pues bueno, ahí le dan like, le dan, le dan, se inscriben al canal y le dan a la campanita para que les avise cuando hay otros videos. Pues bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima vez con otro tema literario o relacionado con la literatura, el arte, el cine o lo que sea que se nos ocurra platicar con ustedes. Bueno, pues muchas gracias y les mando un gran abrazo.